entender cómo hasta música se hicieron en base a estos principios bíblicos. Muy bien. A ver, Gerardo, me da el ok. ¿Me pueden ayudar con las luces, por favor? Y vamos a estar viendo el videito. Vamos a mirar el tema sobre el pandero como arma de guerra espiritual sobre Satanás y sus demonios. Isaías 30:32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Cada golpe del pandero representa la vara de Jehová, que asienta ¿sobre qué? Sobre Satanás y sus demonios. Entonces, cada vez que nos paramos al altar a hacer una coreografía, a danzar en los servicios, como cada domingo, tenemos que entender que una batalla espiritual se está desenfrenando, ¿amén? El bien con el mal. Entonces, al ponernos nuestro traje de danza, ponernos nuestros utensilios, que a lo mejor son banderas, abanicos, no sé, lo que estemos usando en ese momento, tenemos que santificarlos, que sean para Dios. ¿Por qué? Porque vamos a guerrear. Amén. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en su canal Escuela Cristiana de Expresión Artística y el día de hoy estoy muy contenta de compartir contigo 3 pasos para que puedan ser usados en alabanzas de guerra espiritual. Una de las formas en las cuales tú y yo podemos hacer guerra espiritual es alabando a Dios. Así es que hoy te voy a enseñar estos 3 pasos para que los puedas usar en alabanzas de guerra espiritual. Dos, tres, cuatro. Golpe de espalda, es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Hermanos, cuando yo muestro estos videos, estas canciones, siempre digo que el propósito no es burlarnos, criticarles. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que mucha gente sigue esta práctica y que es algo muy común creer que se puede hacer guerra espiritual con la alabanza. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es qué significa alabanza y qué significa adoración. Entonces, nosotros estamos haciendo esta serie, el cual se llama La guerra espiritual desde una perspectiva bíblica. Y el tema en esta mañana es la guerra espiritual y la alabanza, y lo vamos a hacer como primera parte en esta mañana. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué es alabanza? Hermanos, la alabanza es una expresión de gratitud. ¿Qué es la alabanza? Es una expresión de gratitud. Y esto debe ir acompañado de un corazón sincero y debe ir acompañado con acción de gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Entonces, la alabanza es una expresión física, es una expresión vocal sincera en cuanto a nuestro aprecio hacia Dios debido a todas las maravillosas bendiciones que Él nos ha dado. Entonces nosotros le alabamos a Dios por lo que Él nos da. ¿Cuánto le alaban al Señor por lo que Él les da? Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de adoración, la adoración tiene que ver mucho más allá de las bendiciones. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hablamos de adoración, estamos expresando nuestra admiración y estamos aclamando a Dios mismo por su persona, por su carácter, por sus atributos y por su perfección. Cuando nosotros hablamos de adoración, estamos adorando a Dios por quien es. ¿Estamos entendiendo? Alabanza hacemos por lo que Él nos. Adoración hacemos por quien es Él. Muy bien. Y la adoración, hermanos, tiene mucho más que ver solamente que en un culto. La adoración, el significado principal, el que más usamos del griego proskuneo, significa llevar una vida postrada ante Dios. Entonces, tu vida, mi vida, debe ser una adoración plena a Dios por lo que Él es. Entonces, cuando yo entiendo el concepto de adoración, eso me va a llevar a mí, me va a guiar a mí a llevar una vida que le agrade al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, adoración es mucho más que solamente cantar. Adoración es llevar una vida entera rendida a Jesucristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es lo que es adoración. Y lo que nosotros hacemos cada fin de semana cuando venimos a cantar al Señor, estamos alabando y estamos adorando al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos dio, pero también por quién es Él. ¿Está claro el concepto? Ya lo prediqué varias veces. Teniendo en cuenta lo que es el concepto de alabanza y adoración, tenemos que ir viendo cómo fue o de dónde ellos se agarran, estos maestros, para enseñarnos que se puede hacer una guerra espiritual con respecto a la música. Y hay 4 versículos principales que hablan al respecto sobre este tema. Pero como son largos, yo quiero tocar 2 puntos por culto. Y la primera historia está en la historia de David y Saúl. Sabemos nosotros la historia de ellos. ¿Qué hizo David para con Saúl? Le tocaba el arpa. ¿Se acuerdan la historia? Por ello vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Aquí también Gerardo va a estar compartiendo eso. Hermanos, grandes cantidades del libro sobre guerra espiritual o sobre alabanza y adoración van a encontrar esta enseñanza metida en el medio, sí o sí. Y estos materiales hablan basándose en estos versículos sobre cómo combatir al enemigo, teniendo en cuenta que la alabanza es un arma de guerra. 1 Samuel 16:14, ¿lo tienen? Dice, el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo el Espíritu de Jehová? Se apartó de Saúl y le atormentaba, ¿qué? ¿Cuántos espíritus? 1. ¿De parte de quién? O sea, Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió? O sea, la lógica, hermanos, si usamos una versión contemporánea, el Espíritu de Jehová sale. Cuando Dios sale de nuestra vida, ¿quién va a aparecer? Eso es lo que está ocurriendo. No es que Dios le agarra a un demonio y le dice. Muchas veces la gente interpreta. No, Dios permite, ya no estoy con él. Está a merced de Satanás. Pablo enseña lo mismo. A ese hombre en 1 Corintios que quiso seguir pecando, échenle a Satanás. Es la misma idea. Y los criados le dijeron a Saúl, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Quién están hablando aquí? Los criados. Tengan en cuenta estos datos, hermanos.
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar. ¿Qué le dijeron a Saúl los criados? Que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráenmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Jehová envió mensaje a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David a su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo, ¿qué pasaba? Se apartaba con él. El texto, hermano, nos muestra dos cosas. El contexto principal es que David ya fue ungido como rey. Y cuando David fue ungido como rey, el texto declara que el espíritu vino sobre David. Y lo interesante, hermanos, es lo que dice el texto aquí que acabamos de leer. Miremos, hermanos, aquí el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en su palabra. Y lo último, ¿qué dice? Y Jehová, ¿cómo estaba Jehová con Saúl? ¿Qué lo está resaltando el texto? Que Dios le dejó a Saúl y que Dios ahora está con quién? Con David. Tengamos en cuenta esos datos, hermanos. Ahora quiero leerles algunos puntos. De hecho, que solamente toqué algunos libros más famosos, y para mí principalmente uno de los libros más famosos que escribió este hombre se llama Marcos Witt, todos le conocemos. Él dice en su libro, ¿qué hacemos con estos músicos? Conocido de ese libro. Y voy a enfocar lo que enseñan estos maestros, y quiero usarle a él principalmente como uno de los más conocidos. Y le voy a leer literalmente el fragmento de su libro. Dice Marcos Witt, un día me puse a pensar en el hecho de que los demonios huyeron cuando David tocaba aquella ocasión delante del rey Saúl. Marcos Witt dice los demonios. ¿Qué dice la Biblia? Un espíritu nomás. Qué tremendo, dice Marcos Witt, que al oír los demonios, la música tocada por un hombre de Dios, como lo era David, reconocían la autoridad con la que tocaba, al grado de saber que esa autoridad era mayor que la que tenían, y les quedaba solo la opción de salir huyendo de ahí. Y dice Marcos Witt, oh, si pudiéramos tener esa misma autoridad espiritual al tocar. Entonces Marcos Witt usa este versículo, y Marcos Witt resalta y apoya que se puede hacer guerra espiritual por medio de la música. Marcos Witt resalta que se puede hacer liberación por medio de la música. Entonces muchos hermanos, otros maestros interpretan. Ustedes van a entrar en internet, en YouTube, van a encontrar millones de enseñanzas sobre el respecto, dándole, hermanos, el poder sobre el demonio con el solo hecho de tocar el arpa. Ellos enseñan, hermanos, que los músicos al tocar sus instrumentos se convierten en elementos de liberación. Es eso lo que ellos enseñan. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que el autor bíblico está mostrándonos. Y quiero hablar con propiedad con algunos comentarios bíblicos al respecto. El comentario bíblico del siglo XXI dice, su posición como rey, estamos hablando de Saúl, nunca fue fácil. Saúl tenía la amenaza permanente de los filisteos, y por el dudoso apoyo y falta de unidad de Israel, él ya tuvo, ¿qué cosa? El rechazo de Samuel. Entonces eso tuvo que haber socavado en la posición que él tenía como rey. El Espíritu de Dios se apartó de él. Y entonces, ¿qué pasó con el corazón de Saúl? Empezó a tener intranquilidad.
El texto nos dice que él sufría un espíritu malo de parte de Jehová, que no debe interpretarse como una posesión demoníaca. Marcos Witt lo interpretó de esa manera. Porque el texto no dice en ningún momento vino un espíritu malo de parte de Jehová y entró en David. ¿Dice eso el texto? No. El espíritu malo viene solamente ¿para qué? Atormentarle. El escritor bíblico, hermanos, quiere mostrarnos que David, el futuro rey, porque ya estaba ungido, obtuvo el espíritu de Jehová. Así que como Saúl fue rechazado, el espíritu de Jehová se apartó de él. Eso es lo que está mostrando el texto, hermanos. Matthew Henry dice lo siguiente: el espíritu del Señor se fue de Saúl. Si Dios y su gracia no nos gobiernan, el pecado y Satanás tomarán posesión de nosotros. El diablo que por permiso divino perturbó y aterró a Saúl por los humores corruptos de su cuerpo y de las pasiones de su mente, se puso como se puso Saúl, temeroso, conflictivo, descontentos y hasta a veces actuaba como loco. ¿Me están siguiendo, hermanos? El comentarista del mundo hispano, le estoy haciendo una secuencia de los comentaristas, dice: ¿por qué Dios permitió que le afligiera a Saúl un espíritu malo? Hermanos, no podemos saber esto con seguridad, pero el texto sugiere que Dios usó este acontecimiento para que pueda ponerle en contacto con David. ¿Quién dio la orden de buscar a un músico? Los criados. Acuérdense de ese detalle. No dice en ninguna parte que Dios hizo eso. Pero nosotros mirando la soberanía de Dios, mirando ya el panorama completo, podemos entender que Dios estaba preparando todo esto. El comentarista de la Biblia Diario Vivir dice: cuando Saúl pidió a David que se uniera a su servicio, obviamente no sabía que David ya había sido ungido por rey, como rey en secreto. La invitación, hermanos, de Saúl representó una oportunidad excelente para este joven, para el futuro rey, y de esa manera David dentro del trono, dentro del reinado, podía tener la mayor información de manera cercana para que más adelante él pudiera guiar toda la nación. ¿Verdad que es sorprendente Dios cómo estaba manejando? Dios preparó todo esto, permitió que esto ocurriese, porque Dios quería, como prediqué, ¿se acuerdan que prediqué en las misiones? El pueblo eligió un rey sin la voluntad de... ¿Se acuerdan de ese texto que predicamos? Sin embargo, Dios tenía preparado un rey conforme a su... ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Se apartó a este hombre de Dios? Entonces David entró de manera callada y empezó a observar todo el manejo del reinado. En el periodo bíblico, hermanos, se creía que la música ejercía una influencia misteriosa para sanar enfermedades mentales. Ya desde ese tiempo se creía que la música podía aliviar enfermedades mentales. Y de hecho, hermanos, que hasta hoy día se cree lo mismo, porque quieran o no, hay terapias con música. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Entonces, entendiendo ese concepto de que la música podía traer alivio a Saúl, ¿qué hicieron los criados? Le sugirieron que encontrara a alguien con talento musical para que al tocar podía estar calmado. Y principalmente el arpa en aquel tiempo bíblico era el instrumento popular que se podía armonizar, si usamos un término un poco más, podemos decirle, actual, conducía como un efecto sedante. Y yo le pregunto a usted, ¿a cuántos de ustedes les relaja la música? Estamos tensionados, ponemos música y ¿qué pasa con nosotros? Nos relajamos. La música, hermanos, tiene un poder sobre el cuerpo y lo vamos a estar viendo enseguida. Entonces, hermanos, para ir aplicando estos puntos a nuestras vidas, podemos decir que el trato que tuvo Saúl con Dios y la participación de David con el arma
con el arpa, perdón, fue un trato especial de Dios ahí. Dios estaba detrás de todo esto para que David pudiera entrar ya en el trono o ahí en el reinado. No podemos nosotros garantizar principios de hermenéutica. La pasada Wilson resaltó en la reunión de varones. No podemos nosotros generalizar este trato aislado y hacer de él una doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago esto, hermano, es similar a la doctrina de la maldición generacional. ¿Se acuerdan que enseñamos también sobre la maldición generacional? Y la enseñanza de la maldición generacional, hermanos, era una fantasía que se inventaron también por no entender el principio correcto de la Biblia. Dios se aparta, hermanos, de Saúl y permite que un espíritu lo atormente. En ninguna parte el texto dice que un espíritu poseyó la vida de Saúl. Dice que venía y luego se apartaba al momento de tocar el arpa. Los actuales maestros o ministros en este tiempo interpretan que Dios envió un demonio para que habite en el corazón de Saúl. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Qué clase de Dios estamos inventando, hermano? ¿Un Dios que permite que entre un demonio en tu vida para que nuevamente Dios otra vez le quite ese demonio de tu vida? ¿Qué clase de Dios tenemos entonces? Y Dios no es así. Pero lastimosamente los malos maestros están interpretando de esa manera. Entonces Dios le envió un espíritu para que entre en Saúl y luego otra vez por medio de la música Dios le va a liberar otra vez ese espíritu. No, hermanos. Dios no actúa de esa manera. Si nosotros creemos esto, estamos tergiversando el carácter y la persona de Dios. Vamos a irnos a la aplicación a nuestras vidas, hermanos. No tenemos ningún registro en el Nuevo Testamento. ¿Nosotros qué somos? Somos la iglesia de Jesucristo. Nuestro aval canónico principal siempre debe ser el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica del Antiguo Testamento era progresiva. Iba apuntando a Cristo. Y cuando vino Cristo y Cristo ascendió a los cielos, se cerró el canon de la revelación de parte de Dios para con nosotros. Y en ninguna parte, hermano, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento un mandato para hacer guerra espiritual o mucho menos para hacer una liberación por medio de la música. No lo tenemos, hermanos. Ahora sabemos nosotros que la música tiene poder para sanar. Sana la parte emotiva, sana, purifica, nos instruye. Pero no encontramos ningún versículo en la Biblia, aparte de estos que estamos estudiando, y mucho menos en el Nuevo Testamento, que la música tiene un poder para liberar demonios, o que nosotros podemos hacer guerra espiritual por medio de ella. Hermano, no podemos hacer uso de la historia de David y de Saúl para hacer una doctrina. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero sí yo encuentro muchísimos versículos bíblicos para hacer, entre comillas, liberación de una persona. Y tenemos varios ejemplos, pero quiero usar solamente algunos. Donde Jesús reprendía a los demonios y estos salían de las personas. ¿Por qué? Porque la autoridad estaba en Jesús. La autoridad está en el nombre de Jesús. Y Jesús a nosotros nos dio esa autoridad, hermanos. Yo quiero que ustedes lean aquí congelado Mateo 7:22 y lo que están anotando, anoten. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Qué dice? En tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos. ¿Dónde está la autoridad en el creyente? En el nombre de Jesús. Marcos 16:17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, ¿qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? Lucas cuenta el relato de estos 70 hombres que se fueron a predicar. Lucas 9:1 dice, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos, ¿qué cosa? Autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
estos hombres volvieron, y encontramos este relato de Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tú. ¿Estamos entendiendo el contexto bíblico? Vamos a leer un último versículo de Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué tenía ella? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. ¿Cómo echó Pablo el demonio de esa muchacha? En el nombre de Jesucristo. Lo interesante, hermanos, es que todos estos versículos y de lo que hay más en la Biblia, hablando acerca de la autoridad en el nombre de Cristo de echar fuera demonios, tenía como propósito la predicación del Evangelio. Y que el nombre del Señor sea glorificado en la vida de esas personas. El echar fuera demonios, hermanos, no tiene que ser parte de un show, ni que el hombre se lleve la gloria. Usted se imagina que nosotros tocamos baúl, la guitarra, el arpa y el demonio va a salir. Si yo creo eso, hermanos, ¿de quién es la gloria? Es mía. Pero la gloria y el poder, cuando yo echo demonios en el nombre de Cristo, yo no soy nada y la gloria se lleva al Señor. Y cuando esas personas son liberadas, le predicamos el Evangelio para que entregue su vida a Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. En ninguna parte usted le van a encontrar a los apóstoles, ay, acá hay un endemoniado, traigo el arpa. No, hermanos. No es así. Y no entender la Biblia nos hace actuar y llevar prácticas totalmente antibíblicas. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora quiero enseñarle el otro versículo clave de mayoría de los videos que hemos visto. Isaías 30, 31 al 32. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos mostrando todos los versículos? Este es el versículo, hermanos, que apoya acerca del uso de pandero como instrumento de guerra espiritual. Es un conocido, la chica del primer video, ella lo leyó este versículo. Dice, porque Asiria hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. El 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será como con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ahora quiero leer, hermanos, los puntos de vista de los maestros que enseñan sobre este punto. Y nuevamente le voy a citar a Marcos Witt en su libro ¿Qué hacemos con estos músicos? Hay un versículo que cada vez que lo leo me asombra, dice él. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, y Marcos Witt dice la palabra, él haciendo referencia al enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará con ellos. Nuevamente Marcos Witt en el mismo libro dice, él comenta, escuchen lo que dice Marcos Witt. Cada vez que los músicos ejecuten con sus manos sus instrumentos en la presencia del Señor, hay un resultado poderoso en el reino de las tinieblas. La vara justiciera de Jehová caerá sobre el enemigo. Y dice él, cada vez que tocamos los panderos o aplaudimos o levantamos nuestra voz para declarar la grandeza de nuestro Señor, ahí hay guerra. Esto dice Marcos Witt. Otro de los grandes escritores, Bob Soger, en su libro Exploración de la Adoración, dice, saquen la pandereta y saquen la guitarra, que el pianista se sienta a tocar y el tambor tome ese lugar, porque ahora es hora de salir al combate. Y todos basándose en este versículo de Isaías. Ellos lo que enseñan, hermano, es que cada vez que nosotros alabamos al Señor, hay guerra. Cada vez que nosotros alabamos al Señor, hay
un combate. Es eso lo que estos autores están enseñando. Ahora vamos a ir nosotros a nuestro trabajo. ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Que es para nosotros lo más importante. Y como venimos haciendo, vamos a usar los elementos de la hermenéutica también para poder entender esto. Según, hermanos, el contexto histórico, nosotros usamos el contexto histórico, nosotros vemos que la tribu de Israel, después de la muerte de Salomón, se divide en dos. Ustedes saben de memoria eso. La tribu del norte se va con 10 tribus y la tribu del sur se queda con 2 tribus. Las 10 tribus de arriba, ¿quién invadió? Los asirios. ¿Quién invadió? Los asirios. Y los llevó en cautiverio. ¿En qué año ocurrió eso? En el 722 a.C. Las 2 tribus que quedaron abajo fueron llevados cautivos ¿por quiénes? Por los babilonios o babilónicos, por Nabucodonosor. Que ahí se va Daniel y todos los hombres que más adelante salen a luz. ¿Cuándo ocurrió eso? En el 586 a.C. Los asirios, hermanos, habían sido utilizados como un instrumento de parte de Dios para con Israel o para con la tribu del norte. Porque ustedes se acuerdan que la tribu del norte se le conocía como el pueblo de Israel y la tribu del sur se le conocía como el pueblo o la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Entonces el pueblo de Israel se apartó del Señor. Dice que ellos se volvieron a la idolatría. De hecho, como el templo estaba en Jerusalén, ellos levantaron un nuevo templo, pero levantaron un templo idólatra. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, hermanos, a partir de ahí, todos los reyes de la tribu del norte eran reyes malos. Por ende, hermanos, todo el pueblo se apartó de Dios y se fueron ¿a qué cosa? Se fueron a los ídolos. ¿Estamos entendiendo hasta aquí la historia, hermanos? Ahora yo quiero ver algunos versículos si tenemos ahí, Gerardo, el 7:17 de Isaías. Y miremos, hermanos, cómo los tres versículos que vamos a leer en Isaías tiene contexto con lo que estamos hablando. 7:17, el pueblo de Israel se volvió a los ídolos. ¿Qué dice? Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron, días desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, ¿quién? El rey de Dios llamó al rey de Asiria, iba a usar, ¿para qué cosa? Para venir a invadir a Israel, para que traiga juicio sobre ellos. ¿Y quién iba a ser ese instrumento? El rey de Asiria o el pueblo asirio. Estamos entendiendo esta parte, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 5 de Isaías, siempre estamos en Isaías, dice, oh Asiria, ¿qué dice? Vara y báculo de mi furor, en su mano es puesto mi ira. ¿Qué palabra usa aquí Isaías? Una palabra clave, vara y báculo. ¿Qué significa? Que ellos iban a venir con vara, con látigo, con espada, para traer juicio a Israel. ¿Y quién iba a ser ese instrumento? Asiria. Pero ocurre algo, hermanos, con Asiria. ¿Qué sucedió con Asiria? Que se le pasó la raya. ¿Por qué, hermanos? Asiria destruyó completamente el pueblo de Israel. Desapareció esas 10 tribus. Los que pudieron corrieron nuevamente a Jerusalén, pero exterminó todas esas 10 tribus. Y porque eso hizo Asiria, Dios nuevamente hace una promesa. Versículo 12 del 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Se creyó. ¿Y qué hizo el rey de Asiria?
como decimos comúnmente nosotros, se le pasó la mano con el juicio para con el pueblo de Israel. Abusaron del poder que Dios le dio y todas esas 10 tribus desaparecieron por completo. ¿Estamos entendiendo el contexto? Mirando, hermanos, este contexto, vemos que Dios no se olvida de esa promesa hecha para con Asiria. Y Dios dice que le espera un gran juicio al pueblo asirio porque han hecho mal el trabajo, han abusado del poder que Dios le había permitido. Y es en ese contexto que Dios declara su juicio sobre Asiria en Isaías 30, 31 al 32. Y ahí vamos a volver a leer, porque Asiria que hirió con, ¿cómo hirió ahí? ¿Se acuerdan lo que leímos? Que él iba a hacer vara y báculo. Miren lo que dice Dios. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será. Y cada golpe de la vara de quién? La vara de Dios. Miren, hermanos, estos datos son espectaculares. Asiria hirió con vara. Pero ahora Asiria va a escuchar la voz del Señor. Y dice el Señor, y ahora le espera a ellos grande castigo, y habrá terror en sus ojos, porque ahora vendrá sobre ellos la vara de Jehová de los ejércitos. Es eso lo que el texto nos quiere decir. Y que cuando la vara justiciera venga sobre Asiria, ¿qué va a ocurrir en el pueblo de Dios? Va a haber gozo, va a haber fiesta, va a haber celebración con panderos y danzas. Siempre les digo, hermanos, que la regla de la hermenéutica, una de ellas es que nosotros usemos versículos contemporáneos, porque los versículos contemporáneos nos muestran el pensamiento del autor bíblico. Y quiero mostrarles, hermanos, más adelante, enseguida ya, estos versículos. Lo que el texto nos está diciendo entonces es que cuando Dios traiga justicia, su vara sobre los asirios, el pueblo del Señor va a celebrar con panderos y danzas. El texto no dice que la guerra va a ser con panderos y danza. Y quiero comprobarle con 3 versiones, solamente 3 versiones. A ver, Gerardo, ¿tenemos? Dice la versión lenguaje sencillo. El mismo versículo 32. Dios la atacará en la guerra y cuando la destruya, ¿qué dice? Sonarán arpas y tambores. ¿Quién es el que va a destruir? ¿Y qué va a venir después de eso? ¿Qué va a haber? Fiesta, porque va a sonar arpas y tambores. A ver el siguiente. Un poco atrás el otro, la NTV primero. Uno más, abajo. Ahí está. Cuando el Señor los golpee ¿con qué? Su pueblo celebrará con arpas y panderetas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los. Y por último, la Biblia Nueva, ¿qué dice? Y cuando el Señor su pueblo celebrará con música y con canto. ¿Estamos entendiendo entonces lo que la Biblia nos está relatando, hermanos? ¿Estamos comprendiendo lo que el autor quiso decir? ¿Está claro la idea, hermanos? Y vamos a llevar una aplicación a nuestra vida. Hermanos, la enseñanza de Isaías no tiene nada que ver de hacer guerras con panderos y danza. Y no me quiero burlar y tampoco quiero ser irónico. Pero ustedes se imaginan que el Satanás va, porque tocar ya va a salir de la gente. O como vimos en los videos, vamos a hacer guerra con los panderos y paz, y los demonios van a salir. Hermano, la vida espiritual no es así. Y para mí es triste. Porque hay gente que creen de corazón, hermano. Y mucho de lo que ellos enseñan
son víctimas de su ignorancia. Y a mí me duele, hermanos, que muchísimas personas practiquen este tipo de alabanzas porque hacemos yandeco guerra espiritual. Y no es así, hermanos. Nosotros, hoy leyó Carlos un versículo en Efesios sobre la guerra espiritual, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 6 de Efesios, hermanos, Pablo habla sobre la armadura del creyente, ¿se acuerdan? Y en ninguna parte de esas 6 armaduras del creyente para una guerra espiritual, dijo Pablo, y colóquense el pandero por su espalda, traigan el teclado en su brazo. ¿Dijo así Pablo? No. Pero esta mala enseñanza introduce sus ideas al texto bíblico. Eisegesis. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como estudiantes de la Biblia, es extraer lo que el texto me enseña, que es la exégesis. Y es por eso, hermanos, importante darle valor al estudio de las Escrituras. Porque si nosotros no tenemos, hermanos, no le damos ese valor a las Escrituras, vamos a decir amén a todo. A todo le vamos a decir amén. Los instrumentos musicales, bíblicamente hablando, siempre fueron para exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos están pasando por batallas? ¿Cuántos están teniendo guerras hoy día? ¿Quién es el que pelea por ti? Es el Señor. Yo no quiero que te olvides eso, mi hermano. Cuando tú enfrentas tus batallas, ¿quién es el que pelea por ti? Es el Señor. Y lo último, y cuando el Señor te dé la victoria, recuerda levantar tus manos y exaltar su nombre por lo que Él ha hecho contigo. Eso se llama gratitud y es el propósito de lo que hacemos nosotros cada vez que alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, vamos a ir erradicando estos errores de nuestras vidas y entender el propósito principal de la alabanza y la adoración. Vamos a hablar de 2 versículos más, que es la historia de Josafat y la historia de Pablo y Silas. Vamos a estudiar también esos versículos. Y vamos a mirar cómo estos 2 versículos, de hecho que hay algunos más, pero los más famosos son estos 4. Y vamos a entender lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a estar quitando mitos de nuestra vida como práctica eclesiástica. Y el último día, la tercera, vamos a mostrar los videos de música, cómo se distorsionó y cómo esta enseñanza ya se plasmó en las canciones que muchas veces nosotros los cantamos. ¿Y por qué se hizo esto? Por no entender lo que la Biblia nos enseña. Amén, hermanos.